glorioso de la Escritura, amados hermanos. Apocalipsis 1, recordemos la visión de Juan, el Señor se le presenta y le dice, escriba lo que vas a ver. Apocalipsis 2 y 3, el mensaje a las 7 iglesias, que es un mensaje de reprensión, pero también de consolación. Y habiendo finalizado eso, Apocalipsis 4, que tiene como título la adoración celestial, pero ya aquí cambiamos de escenario. Entonces vamos a ir viendo eso. ¿Tenemos la transmisión? Sí. Gracias, hermano. Qué bendición. Hermanos, los sobres se los entregan directamente al hermano Willy, se me olvidó decirles. Todo lo que son sobres directamente al hermano Willy. Vamos a ver. Este capítulo lo vamos a dividir en 3 partes. El primer sermón va a ser nada más de los versos 1 y 2. Es lo que vamos a ver hoy. Versos 1 y 2. El segundo sermón va a ser de los versos 3 al 7. Y el tercer sermón va a ser de los versos 8 al 11, para que entendamos, con la ayuda del Espíritu Santo, entendamos lo más importante que es lo que tiene este libro. En este primer sermón, hermanos, vamos a ver la transición que tiene Juan de la tierra al cielo. Vamos a ver lo que es la frase después de esto, que es la estructura del libro, la puerta abierta, la voz de trompeta, cómo Juan es tomado en el Espíritu y lo que eso significa. Vamos a estudiar lo que es el trono. Vamos a ver lo que es la soberanía de Dios, las conexiones que hay con libros del Antiguo Testamento que tuvieron también esta visión, la importancia del trono en la escatología. La imagen del trono tiene una importancia enorme en la escatología, y cómo la adoración espiritual, la adoración celestial del capítulo 4 debe interpretar nuestra realidad humana. Entonces, hermanos, sin más que agregar, vamos a leer los primeros 2 versos. Dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Solamente estos 2 versos nos dan suficiente, hermanos, para poder estudiar algo muy grande, profundo y glorioso hoy. Aquí estamos en un punto de giro en lo que es el libro del Apocalipsis. En el capítulo 2 y capítulo 3 vemos a Cristo en medio de las iglesias, evaluándolas, exhortándolas, consolándolas. En los capítulos 4 y 5, Cristo toma a Juan a un lugar muy especial, que es la sala del trono de Dios, por así decirlo. Y a partir del capítulo 6 vienen los juicios, los sellos, las trompetas, las copas, el anticristo y todo lo demás que explica el libro del Apocalipsis. Pero primero, la primera visión sobrenatural que tiene Juan es la de un trono y alguien sentado en el trono. Y vamos a ver por qué eso es tan importante. Antes de todos los juicios, imágenes, controversias escatológicas, Dios hace algo pastoral para con los lectores de este libro. Nos muestra el cielo. Esto no es una evasión, hermanos. Es como una interpretación de la historia. La visión del capítulo 4 responde a una pregunta clave. ¿Quién gobierna la historia realmente? ¿Quién gobierna la iglesia? ¿Quién gobierna los juicios, la persecución, el caos? ¿Quién gobierna todas estas cosas? Pues el que está sentado en el trono, nada más y nada menos que el Señor nuestro Dios. ¿Ve usted la importancia de eso? Antes de que el Señor nos muestre las 7 copas de ira, antes de que el Señor nos muestre los 7 sellos, antes de que el Señor nos muestre ángeles caídos subiendo de los abismos para atormentar a la humanidad, antes de que el Señor nos muestre cómo surge un ser espiritual, ¿verdad?, que se levanta contra todo lo que es Cristo, que la Biblia lo describe como una bestia de 12, ¿cuántas cabezas eran? Ya no me acuerdo, de 7 cabezas.
¿verdad? Y todas estas cosas, antes de que el Señor nos muestre todo esto, que es como el grueso de la revelación del libro del Apocalipsis, Dios nos muestra primero algo. Él está sentado en el trono gobernando. Ven ustedes qué tremendo. Aún con el desorden de las iglesias, ¿quién está gobernando? Cristo. Y esto es para consuelo de nosotros. Nos vamos a concentrar solamente en los versos 1 y 2, porque aquí tenemos el cambio de escena, la puerta abierta, la voz que llama, Juan arrebatado en el Espíritu y el trono como una realidad central. Entonces, vamos a ver esto primero. Después de esto, miré. El verso 1 empieza de esta forma. Después de esto, miré. Ahora, en el griego original, esta frase, después de esto, no es necesariamente un orden cronológico de la historia futura, sino un orden en la visión. Entonces, Juan nos está diciendo, tuve una visión en el capítulo 1 de Cristo y se me presentó de esta forma. Después, en los capítulos 2 y 3, Cristo me habló de esta y esta forma acerca de las 7 iglesias en Asia. Y después de esto, Cristo me estaba mostrando el cielo. No es un orden cronológico de cosas que se tienen que cumplir. Porque a nosotros nos habían enseñado desde el dispensacionalismo que entre el capítulo 3 y el capítulo 4 había algo que era el rapto secreto de la iglesia, ¿verdad? Entonces, no es necesariamente de esa forma. Después vamos a ver ese tema con más detalle. Sino que es un cambio en el escenario, pero no cambia el Señor, está dando la revelación, que es lo más importante. Es el mismo Cristo glorioso del capítulo 1, es el mismo Cristo que camina entre los candeleros y habla a las iglesias, pero ahora este Cristo está ¿dónde? En el cielo. Es una promesa, ¿verdad? Él dijo, voy a sentarme a la diestra del Padre. Entonces Juan nos muestra esto, el Señor está entronado en el cielo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Cristo no es solo el Señor de la iglesia en la tierra, como en los capítulos 2 y 3, sino es el Señor también en el cielo, como en los capítulos 4 y 5. Él une ambos ámbitos. La iglesia que lucha contra la frialdad, contra la tibieza, la iglesia que lucha contra la persecución, la iglesia que lucha contra el pecado interno, la iglesia que sufre todas estas cosas, hermanos, debe levantar la mirada y ver a qué, ver a aquel que está sentado en el trono. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer, hermanos. ¿Qué hacemos para mejorar? No, levantemos nuestra mirada y pongámosla en el Señor como dice la palabra. Hagamos lo que la palabra dice. Mientras las iglesias parecen débiles, ¿verdad? Mientras las iglesias están llenas de errores de hombre, de pecado, de tantas cosas que la gente critica, el cielo está perfectamente ordenado y gobernado por Cristo. Entonces, vea la imagen que nos está dando Juan. Las iglesias con pecados, con falsas doctrinas, con falta de amor, con hipocresía, con tibieza espiritual, con un montón de cosas. Pero en el cielo que están, todos están adorando al que está sentado en el trono. Eso es lo importante. No dice la palabra en Hebreos, poned vuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Es Cristo que está en el trono gobernando. Ese Cristo que tiene el control de todas las iglesias, hermanos. Pongamos la mirada en Él de una buena vez. Nuestras circunstancias no son el centro de nuestra realidad, porque nuestra realidad es mayor. Nuestra realidad es levantar la mirada desde el caos que nos rodea y ver el trono de Dios establecido en los cielos. Esa es la realidad de todo creyente. El trono de Dios, el trono grande y blanco que vio Isaías, que vieron los profetas, que ahora está viendo Juan. Esa es mi realidad, porque desde ese trono mi Dios gobierna cada aspecto y detalle grande, pequeño de mi vida. Gracias, Señor. Vean ustedes qué tremendo, hermanos. Dice Juan, después de esto, ¿verdad? Levanté mi mirada y he aquí una puerta abierta en el cielo. Bendito sea el nombre del Señor, que en el cielo hay una puerta abierta aún. ¿Ustedes se acuerdan la visión de Jacob?
¿Cuál fue la visión de Jacob? ¿Se acuerdan de esa canción que la cantaban los chiquitos de escuela dominical en ese tiempo? Era una escalera la que Jacob veía, y ángeles bajaban y ángeles subían, pero era la gloria de Dios. Yo fui a escuelita dominical como 2 o 3 veces, porque lo detestaba. Me acuerdo que una vez cantamos esa canción. Qué tremendo, hermanos. ¿Qué quiere decir Dios con todo esto? Tiene una puerta abierta en el cielo, tiene una escalera. Hermanos, Dios se quiere manifestar a los hombres. Dios quiere que los hombres lo conozcan. ¿Qué dijo Juan qué dijo el apóstol Pablo cuando predicó en Atenas? Hechos capítulo 17. Dice que Él está cerca de todos para que aún a tientas, para que aún palpando podamos conocerle. Bendito Dios que en el libro que sella el canon de las Escrituras, Juan nos dice que esa puerta sigue abierta. Porque si esa puerta estuviera cerrada, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Ustedes recuerdan la historia de Noé? Obvio. ¿Y quién cerró la puerta, según el libro del Génesis? Cuando Noé entró en el arca con su familia y los animales, ¿qué dice el libro de Génesis? Noé cerró la puerta. ¿Quién dijo? ¿Quién dice que cerró la puerta? Mas Jehová cerró la puerta del arca. Qué dura esa realidad, hermano. Pero nosotros tenemos una realidad diferente el día de hoy. Un trono establecido en el cielo. ¿Y qué dice la palabra? Acercaos pues confiadamente al trono de gracia. No es un trono de juicio, es un trono de gracia. ¿Qué dice la palabra ahora? Que tenemos, que Cristo es ese camino, el que traspasó los cielos, dice el libro de Hebreos. Esa es nuestra realidad. Tenemos los cielos abiertos. Entonces, ¿de qué nos preocupamos en esta vida? ¿Por qué sufrimos tanto por cosas tan pasajeras si tenemos los cielos abiertos? Si Dios no ha cerrado la puerta del arca para nosotros, si Dios no nos ha desechado aún a pesar de nuestro corazón perverso, malvado y cochambroso. Hermanos, eso es un motivo para que nos paremos brincando de la felicidad. Porque el Señor ha abierto los cielos. Esta puerta abierta en el cielo no es iniciativa de Juan, es iniciativa de Dios. ¿Y qué es esto? Es un mero y puro acto de gracia. El cielo, hermanos, estaba cerrado al hombre caído. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Adán pecó? Fue expulsado del jardín del Edén. ¿Y qué hizo Dios? Puso ángeles guardando la entrada y una espada de fuego que se revolvía por todo el jardín para que el hombre no volviera a entrar al jardín del Edén. O sea, el cielo se cerró para el hombre caído. Pero vino Cristo, ¿y qué dijo Cristo? Yo soy el camino, yo soy la puerta del redil. Nadie va al Padre si no es por mí. Cristo volvió a abrir los cielos, hermano. Y estos cielos abiertos es una imagen de revelación. Dios, por amor y por gracia, decide mostrar al hombre lo que al hombre de cualquier otra forma le sería inaccesible de entender y de ver si no es por la revelación en Jesucristo. El que ha visto al Padre, el que ha visto a mí, ha visto al Padre. De esa forma tan clara, Dios, Cristo, nos transmite la imagen del Dios sublime de los cielos, el Padre. Juan 1:51 dice, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Qué claro que nos lo está diciendo el Señor, hermano. Él es el que abrió los cielos para nosotros. Esa puerta llamada Cristo está abierta, hermanos, aún hoy. Señor, gracias.
Dios abre el cielo para mostrar su gloria, su gobierno. Ahora, hay algo muy curioso. Estos cielos abiertos, hermanos, no es para una morbosidad escatológica. Hoy en día mucha de la escatología moderna peca porque busca mirar al cielo solo para crear cronogramas, tablas, gráficos, líneas de tiempo, todas esas cosas. Entonces hay personas que empiezan a jugar con fechas, con sucesos históricos y empiezan a hacer cálculos estimados. Ah, no, la venida de Cristo va a ser en tal año. Ah, no, esto va a suceder en tal fecha, porque esto pasó así, así. Y está esa morbosidad escatológica contra algo que es infalible, que el mismo Cristo dijo, el día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre que está en los cielos. ¿Verdad? Pero hoy en día muchos estudiosos de los últimos tiempos caen en esta morbosidad de atreverse a decir, será en tal fecha. Por lo que cuando escuchemos a alguien decir que es en una fecha, que es en un periodo histórico, que es en un mes, esa persona está mintiendo, porque nadie sabe el tiempo y la hora. Los cielos abiertos de Apocalipsis 4 son un retrato de un Dios soberano que por amor ha decidido abrir los cielos a los pecadores a través de Cristo. Entonces, hermanos, cuando a ustedes les lleguen mensajes de que un pastor, un profeta dijo que el arrebatamiento secreto, que la venida del Señor, que el fin del mundo va a ser en tal fecha, deseche todas esas cosas, porque esas personas están mintiendo. Se nos abre la puerta del cielo, no para que juguemos a buscar teorías, sino para postrarnos delante del Dios que reina en esos cielos. Es un acto de amor esos cielos abiertos. Uy, hermano, qué tremendo. Señor, gracias. Continúa Juan diciendo, la primera voz que oí era como de trompeta. ¿De quién es esa voz? ¿Quién más tiene voz como de trompeta? El Señor. Ahora, aquí hay algo muy especial. Juan se está refiriendo claramente a la misma voz del capítulo 1, que es la voz del Cristo glorificado, una voz de trompeta, una voz que suena como el agua embravecida, ¿verdad? Y al mismo tiempo nos dice que esa voz era personal. ¿Por qué? Dice el verso 1, estaba hablando conmigo. Es una voz personal y es una voz de autoridad, porque dice que es como de trompeta. Cuando en la Biblia se establece, o cuando en la Biblia se relaciona a una voz con voz de trompeta, quiere referirse a autoridad. Vamos a Números 10, por favor. Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Es el cuarto libro de la Biblia. Números 10. Escuchemos lo que dice. Ya les digo. Ay, ¿dónde está? Ah, yo creo que en el número 10. Vamos a ver, hermanos, qué pasó aquí.
Sí, números 10 del 1 al 8. Ah, perdón, es que yo estoy en Levítico. Con razón no me calzaba para nada. Vean lo que dice números 10. Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de la reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel, y cuando tocares alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y ahí Dios le sigue dando instrucciones a Moisés. Pero vemos, hermanos, que esta trompeta era para reunión. Ahora, hay algo muy interesante. Si vamos a 1 Tesalonicenses 4, 1 Tesalonicenses 4, verso 13. Verso 16, perdón. Vean qué curioso esto. Dice, 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Aquí es donde muchos desarrollaron la doctrina del rapto secreto, porque esa palabra raptados viene de la palabra griega arpazo, que significa tomar de una forma repentina o violenta. Un día vamos a estudiar eso, pero aquí lo que queremos es concentrarnos en que esta voz de trompeta significa una voz de autoridad. Entonces, Cristo estaba hablando con una voz de autoridad a Juan, y si es una voz de autoridad, hermanos, eso quiere decir que es un llamado ineludible. Vayamos por favor a Hebreos 18. Hebreos capítulo 18, verso 18. Hebreos 18 está en el Nuevo Testamento, un poquitico antes del Apocalipsis. Hebreos 18, porque veamos este ejemplo aquí tan hermoso que nos da el autor del libro de Hebreos acerca de esta voz autoritativa de Dios. No, es Hebreos, pero verso 18. Hebreos 12, 18 es. Hebreos 12, 18, creo que era. Es el verso 18, perdón. No apunté el capítulo. Vamos a ver si es el 12. Hebreos 12, 18, sí. Le metí 5 capítulos más al libro, a la pura bulla, ¿verdad? Qué fácil. Hebreos 12, 18 dice, escuche bien esto por favor, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, y a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad. ¿De cuál monte están hablando ahí? ¿Ah? ¿De cuál monte está hablando ahí la Biblia? Del monte Sinaí. ¿Y en qué momento? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y se congregó a los pies del monte. ¿Se acuerdan de eso? Y vean la imagen de lo que era el monte Sinaí, porque todos vimos los 10 mandamientos, ¿verdad? Y que estaba la montaña y que era un humito por encima y todo. Pero vean la imagen que nos da la Biblia de lo que era el monte Sinaí cuando la presencia de Dios estaba ahí en el monte.
Dice que era, dice, ardía en fuego, en oscuridad, en tinieblas y tempestad. Eso no es nada parecido a lo que nosotros esperaríamos de un lugar donde se desborde la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios era algo tan monumental, hermanos, que hacía que el monte ardiera, se reventara, se llenara de oscuridad, posiblemente por el humo, y hiciera una gran tempestad, una gran tormenta. Y escuche bien lo que dice el verso 19. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, a la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Qué tremendo esto, hermanos. Ahora, podríamos decir, ¿cuál es la diferencia entre el pueblo de Israel que no pudo soportar la voz de trompeta de Cristo y Juan y la iglesia, que Cristo sí pudo hablar con voz de trompeta? Juan, ¿cuál es la diferencia? El Espíritu Santo de Dios. Porque usted y yo tenemos el Espíritu de Dios. Y en este tiempo, el pueblo de Israel no lo tenía. Vean ustedes, hermano, qué tremendo. Porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Y escuche bien, si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con un dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. El mismo Moisés que vio el mar rojo abrirse y al pueblo pasar sin mojarse, no podía soportar sin temblar y sin estar aterrado la presencia de Dios. Esto no es un juego, hermanos. Dice, verso 22, escuche bien esto, por favor. Sino que os habéis acercado al monte Sión. Oye usted esto. No estamos en el monte Sinaí, en la tempestad, en el fuego y en las tinieblas. Dice, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Oiga la diferencia entre el monte Sión y el monte Sinaí. En el monte Sinaí Moisés temblaba. Moisés, que fue el único hombre que pudo ver algo de la gloria de Dios. Y nosotros dice que nos hemos acercado al monte Sión, en congregación con millares de ángeles, de santos, ante un Dios justo. Y dice el verso 24, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y eso es todo un tema que algún día lo vamos a estudiar, hermano. La sangre de Cristo y la sangre de Abel. Pero escuche bien lo que dice el verso 25. Mirad que no desechéis al que habla. El Cristo que habló en el monte Sinaí es el mismo que habla en el monte Sión. Sí, porque Él es el mismo de ayer y de hoy por los siglos. Hermanos, vean esto, por favor. Dice, no desechéis al que habla, porque si no, dice, si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que nos amonesta desde los cielos, uy, santo Dios. ¿Usted está entendiendo lo que está leyendo? Sí. No le da un poquito de lo que tuvo Moisés, de temblor, hermano. ¿Qué nos está diciendo el autor del libro de Hebreos? Dios habló desde el monte Sinaí y el pueblo lo desechó. Ahora Dios nos habla directamente desde su gloria. Dios nos habla directamente de su gloria a través de Cristo. ¿Cómo nos irá a nosotros? Si los que desecharon a Dios desde el monte Sinaí les fue mal, ¿cómo nos irá a nosotros si desechamos al que nos habla a través de Cristo? Uy, hermano, qué tremendo. Y dices, termina diciendo el libro, este capítulo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vean lo importante, hermanos, cuando Juan dice esta voz,
esta voz de trompeta, esta voz habló conmigo. Vea lo importante que es prestar atención. Y aquí tal vez no esté una voz de trompeta, aquí tal vez no esté una voz sobrenatural, pero la voz de Cristo está hablándole a usted a través de la palabra de Dios. ¿Va a desechar usted a Cristo? ¿Va a desechar usted las palabras de Cristo? Le doy un consejo, no lo haga. La misma voz que examinó las iglesias es ahora la voz que le dice a Juan, sube acá. El Cristo que corrige es el mismo Cristo que revela. El Cristo que reprende a la Odisea es el mismo Cristo que abre el cielo. El Cristo que elogia a Esmirna es el mismo que invita a ver el trono en el cielo. Hermanos, quienes escuchan, escuche bien esto por favor, quienes escuchan la reprensión de Cristo a través de la palabra, reciben también una revelación de su gloria y reciben cielos abiertos. Si yo voy a la palabra y la palabra me reprende y yo digo, Señor, estoy mal, Señor, ayúdame porque estoy mal, y le hago caso a esto que está aquí, no a un pastor, no a una iglesia, a la palabra. Si yo le hago caso a esto que está aquí, yo voy a poder ver la gloria de Dios y voy a ver los cielos abiertos. Hay una frase muy común en las iglesias, ¿cuántos quieren ver cielos abiertos? Traiga su ofrenda y Dios abrirá los... ¿Cuál ofrenda? ¿Cuál ofrenda? Los cielos abiertos se abren por el arrepentimiento genuino y verdadero que viene a través de la palabra. Cuando la leemos, cuando entendemos el valor de Cristo en su palabra y la leemos y digo, Señor, estoy mal. No hace falta llorar, no hace falta gritar, no hace falta meterse en un convento, no hace falta que usted venda todo lo que tiene, no hace falta, hermano, usted lo único que hace falta es que lea la Biblia y el Señor lo convenza de pecado y Señor, perdóname porque hice mal. Y Dios le va a abrir los cielos. Y ninguna ofrenda, mire hermano, usted puede llegar aquí y decirme, pastor, le voy a donar 40 millones de colones. Dios lo bendiga mucho, hermano, pero esa ofrenda no le va a abrir los cielos. Pastor, vea, botemos esta iglesia y la hacemos nueva de 4 pisos, con parqueo, con amenidades para los miembros y, hermano, el Señor le multiplique eso, porque yo ni tonto le voy a decir que no, ¿verdad? No, si usted quiere hacerlo, haga. Pero hermano, eso no le va a abrir los cielos. Solo el arrepentimiento verdadero abre los cielos. Y yo sé que aquí el Señor nos está hablando a muchas personas. ¿Por qué me va tan mal? ¿Por qué nada me sale? Vaya a la Biblia y arrepiéntase del mal. Y le aseguro que el Señor le va a abrir los cielos. Hoy en día muchos quieren cielos abiertos, pero sin corrección. Quieren el tesoro que Cristo ofrece, pero sin arrepentimiento. Y así no aplica. Cristo le dice a Juan, sube acá y te mostraré. Ahora vemos que hay un llamado soberano y un propósito soberano en la revelación. Juan no dijo, Señor, ¿puedo subir a los cielos? Señor, quiero ir a ver qué está pasando. No, Cristo es el que le dice, Juan, venga, suba acá. Esto es gracia, hermanos. Juan no merece esta visión. Cristo es el que la concede. Y este patrón se refleja en toda la Biblia. Abraham no salió de Ur por curiosidad. Abraham no dijo, ¿qué habrá más allá en mi tierra? Voy a ir a ver. No, ¿qué dice el libro del Génesis? Que Dios llamó a Abraham. ¿Quién lo llamó? Dios. Dios llamó a Abraham de su tierra y de su parentela. ¿Y ustedes saben por qué Dios llamó a Abraham? Porque Abraham era muy bueno y conocía a Dios desde siempre. Desde niño conoció a Abraham al Dios verdadero. ¿Usted sabe qué dice la Biblia de Abraham? Que Abraham era un idólatra, un adorador de ídolos, como todos los de su tierra en Ur. Y era un hombre que no andaba buscando a Dios. Dios lo llamó a él por gracia.
Moisés no vio la zarza ardiendo porque la andaba buscando, sino que Dios se la manifestó. ¿Mm? Isaías no quiso fumar hongos y tener una visión, una proyección astral. No, Dios le mostró en el año en que murió el rey Usías, Dios se mostró a él en un trono alto y sublime. ¿Vemos el patrón aquí, hermanos? ¿Quién es el que se revela a los hombres? Dios. Porque si Dios no se quisiera revelar a los hombres, no habría forma en que el hombre pueda acceder a la revelación de Dios. Dios es el que se muestra. Incluso el libro de Hebreos, uno de los versículos más hermosos del libro de Hebreos que dice, sacrificio no quisiste, ¿más qué? Mas me preparaste un cuerpo. He aquí, Señor, vengo para hacer tu voluntad. Cristo vino a salvar a los pecadores, no porque los pecadores clamáramos por un Salvador. Cristo vino porque Él quiso venir, porque amó a su pueblo, aun siendo nosotros pecadores, Él nos amó y se entregó por nosotros. No podemos negar la gracia de Dios. En el momento en que usted o yo neguemos la gracia de Dios, hemos decaído completamente del Evangelio, porque todo lo que Dios hace, lo hace por gracia. La revelación por eso siempre es de arriba hacia abajo, de Dios hacia los hombres y nunca de abajo hacia arriba. A excepción, ¿verdad?, de los tiempos modernos en donde ha empezado toda esta ola de nuevas revelaciones que sabemos que son falsas, porque la revelación verdadera siempre viene de Dios. Dice que Juan le quiere mostrar, Dios, Cristo, le quiere mostrar a Juan las cosas que sucederán después de estas. Esto nos conecta con Apocalipsis 1:19, que dice Apocalipsis 1:19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Ese es el orden del libro del Apocalipsis. Las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, las cosas que has visto, capítulo 1. Las cosas que son, capítulos del 2 al 6, al 5. Porque la adoración celestial es algo que es, no algo que va a ser. Y las que van a ser después de estas, capítulos del 6 en adelante, que es la parte profética del libro. Aquí hay un debate, hermanos, en cuanto al orden de las cosas, pero vamos a apartarnos de eso porque no tiene provecho. Dios no nos muestra el futuro, y escuche bien esto, Dios nunca nos va a mostrar el futuro para generarnos ansiedad o temor, o alimentar nuestra curiosidad. Dios nos muestra el futuro para fortalecer nuestra confianza de nosotros en Él y decirnos en el futuro, yo sigo teniendo el control. El propósito, hermanos, no es satisfacer nuestra curiosidad, sino sostener nuestra fidelidad en el Señor. Lo que viene después de esto, juicios, persecuciones, conflicto, solo lo vamos a entender de una forma santa, de una forma bondadosa, si primero vemos el trono. Antes de que Dios muestre lo que viene, Él quiere asegurarse y que nosotros nos aseguremos que el que está en el trono es Él, por lo tanto Él tiene el control de todo, amados hermanos. Y ve el verso que sigue, en el mismo verso 1 dice, y al instante yo estaba en el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a hacernos una pregunta, o varias preguntas. Cuando Juan dice que estaba en el Espíritu, ¿significa que entró en un trance irracional? ¿Ah? Como algunos gurús modernos, ¿verdad? Que se comen unos 4 o 5 hongos alucinógenos y se pegan un viaje astral, ¿verdad? Y se inventan un montón de tonteras. ¿Qué quiere decir esto? Que Juan entró en un trance de esos, ¿verdad? Él estaba ahí en la isla de Patmos. ¿Quiere decir esto que Juan perdió su conciencia, su personalidad? Entonces, hagámonos una pregunta que es muy importante para este estudio y para un entendimiento del resto del libro.
¿Qué es estar en el Espíritu? Cuando Juan dice al instante, pongamos en orden las cosas. Juan tiene los mensajes de las iglesias. Después de esto, Dios le muestra un cielo abierto, le muestra tronos, le muestra un trono, ¿verdad? Y le dice, Juan, ven acá, sube acá. Y ante esa orden, con la voz de trompeta de Dios, con la voz de autoridad de Dios, Juan dice al instante, o sea, no pasó un microsegundo desde que Cristo habló y al instante estaba yo en el Espíritu. ¿Qué significa entonces estar en el Espíritu? En el griego original, la frase es en pneumati, que significa estar en vida, estar en aliento, estar en el viento, estar en el Espíritu, estar en vitalidad, pero sobre todo también se usa esta frase para personas que están llenas del Espíritu Santo. Y esta frase aparece 4 veces en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis 1:10, cuando Juan inicia, en el día del Señor estaba yo en el Espíritu. Apocalipsis 4:2, que es el que estamos leyendo, estaba en el Espíritu. En el Apocalipsis 17:3, me llevó en el Espíritu al desierto. Y en Apocalipsis 21:10, me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto. Les hago esta pregunta. Entonces, estar en el Espíritu significa que Juan literalmente, su alma salió de su cuerpo y su cuerpo quedó inerte en la tierra. ¿Ah? ¿Será eso? No, no es eso. En estos 4 casos, Juan no salió de su cuerpo, sino que sus sentidos fueron tomados de forma total por el Espíritu de Dios para recibir una revelación profética a Juan, ¿verdad? Eso es lo que significa. ¿Cómo sabemos eso? La gramática que se usa en el libro no sugiere un desprendimiento del alma, ya que cuando eso sucede generalmente en el Nuevo Testamento se utilizan palabras que en el griego original quieren decir arrebatar, trasladar o elevar físicamente. Y ahí sí hay un desprendimiento del alma. Ninguno de esos versos aparece aquí, porque el verbo que aparece es llegué a estar, me encontré, fui puesto. El verbo significa un cambio de estado, no de lugar físico. Juan no está diciendo que Cristo tomó su alma y la llevó al cielo. La frase también aparece en el Apocalipsis capítulo 1, verso 10, donde Juan estaba en un estado normal en el día del Señor y en un lugar físico. Estaba en la isla de Patmos. Entonces, si estar en el Espíritu significara abandonar el cuerpo, Juan hubiera estado fuera de su cuerpo cuando escribió las cartas, fuera de su cuerpo cuando escuchó a Cristo caminar entre los candeleros, pero claramente todo esto ocurre mientras él está físicamente en la isla de Patmos. Entonces, la frase no cambia su localización física. Calvino dice sobre esto: no debemos imaginar que Juan fue transportado fuera de su cuerpo, más bien su mente fue elevada por el Espíritu para recibir lo que normalmente no percibiría. Matthew Henry también dice: Juan no fue llevado corporalmente al cielo, sino arrebatado en mente y espíritu por la obra del Espíritu Santo. Y otro teólogo, Beza, llamado Beza, dice: se refiere a un estado de inspiración en que el Espíritu gobierna los sentidos internos del profeta. ¿Qué dice el libro de Timoteo? 1 Timoteo 3:16, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí es lo que está pasando y se nos da una representación gráfica de esta. Juan, la vista de Juan, los ojos de Juan, el olfato de Juan, el tacto de Juan, esos sentidos son tomados por el Espíritu Santo y son llevados a lugares que él en cuerpo jamás podría ir, jamás podría estar y percibir cosas que jamás podría entender. Entonces, Juan no salió de su cuerpo, Dios abrió los ojos de su espíritu. No fue trasladado físicamente al cielo, el cielo fue mostrado a su espíritu por la obra del Espíritu Santo.
Leo lo que dice Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Eso es lo que estaba pasando. Juan fue lleno del Espíritu para que Dios le mostrara esta revelación. Y dice el verso 2, y he aquí un trono establecido en el cielo. Aquí estamos llegando al centro de esta visión. Juan en su espíritu es tomado al cielo y lo primero que él ve es un trono. ¿Qué quiere decir esto? Veamos el orden primero. Una puerta abierta, una voz que llama, Juan es tomado en el espíritu y ve un trono. El objetivo final, hermano, de este orden de revelación no es la experiencia de Juan, sino que nosotros podamos ver el trono de Dios en los cielos. ¿Qué simboliza el trono? Autoridad real, gobierno universal, poder judicial, porque desde el trono se juzga, y centro decisivo de la historia humana. La palabra establecido sugiere que es un trono firme, estable, inamovible. No es un trono provisional, no es un trono débil, no es un trono en disputa. En contraste con otros tronos terrenales de grandes imperios que tarde o temprano cayeron, o grandes reyes que tarde o temprano fueron destronados. Este trono es inamovible por los siglos. Salmo 93, verso 1 y 2, Jehová reina, Jehová se viste de magnificencia, tu trono está firme desde entonces. Salmo 103, verso 19, Jehová estableció los cielos y su trono, y su reino domina sobre todos. Daniel 7:9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Este trono de Dios no es un trono literal, sino que es la Biblia mostrándonos cómo el Señor gobernará por los siglos sobre todo. Eso es lo que es el trono. El trono está en el cielo, pero también gobierna la tierra. ¿Y quién fue el que mencionó algo de eso en una oración? ¿Ah? ¿Qué dice la oración del Señor? Hágase tu voluntad. ¿Ah? Sí, el Señor mencionó, ya nos había mencionado esto en los evangelios. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. El Señor gobierna, hermanos. Dios tiene control y gobierno de todo. Todo lo que sucede en la tierra está bajo el gobierno de Dios. Lo que en la tierra parece un caos, en el cielo hay un trono firme que no va a cambiar. ¿De qué nos sirve conocer esto, hermanos? Nuestra vida puede verse inestable. Nuestra vida puede verse muy inestable, muy mal. Pero el trono de Dios no es inestable. El trono de Dios es firme, inamovible y permanece para siempre. Los gobiernos, las economías cambian, las iglesias se cierran, hay crisis en todos los lugares, pero ese trono de Dios no se mueve. Cuando entendemos esto, entendemos por qué Cristo nos dijo en la oración del Padre Nuestro, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. No es una opción, es una realidad. La voluntad de Dios se hace en el cielo, se hace en la tierra, por ese trono establecido en el cielo. ¿Y cómo termina el verso 2? ¿Qué hubiera pasado si Juan hubiera dicho que vio un trono, pero vacío? Ahí cambia completamente el panorama. Él ve un trono y termina el verso 2 diciendo, y en el trono uno sentado. El trono no es lo importante, hermano. El trono es este simbolismo que estamos viendo hoy. Pero lo que es verdaderamente importante aquí es que hay uno sentado en el trono. No se nos da inmediatamente el nombre de ese que está sentado en el trono,
pero se nos da la realidad de su presencia. Y esto nos refuerza lo siguiente: lo importante de esto, hermanos, no es el misticismo de la visión. Lo importante de esto no es la decoración del cielo, que el mar de cristal, que las calles de oro, que las puertas de topacio. Eso es meramente secundario. ¿Ah? Como dijo Martín Lutero, el cielo es el cielo porque está Cristo. Si hubieran calles de oro, si hubieran mares de cristal, si hubiera lo más hermoso que pudiéramos imaginar, pero no estuviera Cristo, no sería el cielo. Porque ansiamos a ir ahí, no por ver a nuestros familiares que pasaron, comparten ya con el Señor, no por descansar. Ay, pastor, yo ya quiero la paz eterna porque estoy tan cansado de esta vida. No porque ya no vamos a sufrir. ¿Por qué queremos ir al cielo? Por encontrarnos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso queremos ir al cielo, hermano. Todo lo demás en esta visión es secundario. La idea central es Dios mismo sentado en el trono. El verbo sentado en el griego original indica un ejercicio de gobierno. Cuando el rey estaba sentado en el trono, estaba ejerciendo su autoridad, estaba gobernando. No está de pie como si recién llegara, no está corriendo como si estuviera nervioso, está sentado, tranquilo, soberano, absoluto. Y aquí, hermanos, ya para terminar, podemos hacer una conexión con el capítulo 5, que vamos a ver más adelante. En Apocalipsis 3:21, Cristo prometió: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Cristo, como Dios Hijo, comparte la autoridad del trono con su Padre. En el capítulo 4 se enfatiza la gloria del que está sentado. En el capítulo 5 se revela el Cordero como digno de abrir el libro, que después vamos a ver eso. Hoy contemplamos el trono y el que está sentado. En el próximo capítulo, hermanos, en el 5, vamos a ver cómo ese trono está inseparablemente unido al Cordero inmolado. Y toda la soberanía de Dios se manifiesta por medio del Cordero, que es Cristo. ¿Cuáles son las aplicaciones de este texto? Antes de ver el futuro, antes de que usted vea cualquier futuro en su mente, ¿qué tiene que hacer? Ver el trono. Ver que hay alguien sentado en el trono que tiene gobierno y control de su vida. Muchas personas quieren saber lo que va a pasar, que si va a haber guerras, que si va a haber crisis económicas, que si va a haber cambios políticos, que si van a haber escenarios finales, que un meteorito, que un virus, que una pandemia. No, hermano, a nosotros eso que nos importa. Sepamos y veamos que hay un trono en los cielos, que hay uno que está en ese trono gobernando. Amén. El orden de Dios es el siguiente: primero el trono, luego los eventos. Si miramos el futuro sin ver el trono, vamos a terminar en ansiedad, miedo o especulación. Pero si primero vemos al trono y después lo que viene, todo lo demás va a estar en el lugar correcto. La vida cristiana, hermanos, es una respuesta a una voz que nos dice: sube acá. Aunque esta frase fue dirigida específicamente a Juan, hay un principio. Cristo llama hoy a su iglesia a levantar su mirada y a vivir más consciente del trono que de las circunstancias. Qué tremendo esto. Gracias, Señor. Hoy Cristo es el que nos dice: ven y mira. Hoy Cristo es el que nos dice: subamos acá, donde está el trono, donde yo estoy gobernando, donde hay absoluto orden y perfección. Porque esa es la realidad que Dios tiene para nosotros, no lo que estamos viendo. Esa llamada es expresada en la predicación de la palabra y la adoración centrada en Dios y la oración. Colosenses 3 del 1 al 2 dice: poned la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo. Amén. Colosenses 3, 1 y 2. Y para terminar, hermanos, ¿qué encontramos en todo esto? Porque yo sé que es mucho,
Yo sé que es mucho y difícil digerirlo de un solo, pero ¿qué encontramos en todo esto? Yo quiero que usted, si algo le queda, que sea esto. Para la iglesia que sufría persecución en el siglo I, esta visión era un bálsamo, esta visión era un alivio, porque estaba Cristo gobernando en el cielo todo. Para el creyente de hoy, hermanos, que está sufriendo por injusticias, que está deprimido, que está agobiado, que está cansado, que mira las noticias y solo ve caos, que mira su vida y no ve nada bueno, no sabe cómo va a ser, no sabe cómo va a salir adelante, no sabe cómo se va a levantar. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, les han dicho a Dios, Dios mío, ¿cómo me voy a levantar de esto? ¿Cuántos de ustedes en algún momento de sus oraciones le han dicho al Señor, Señor, ¿cómo voy a hacer para salir adelante después de todo esto? Y aquí, hermanos, encontramos un alivio muy, muy grande. La visión de Cristo en su trono. ¿Qué nos dice esto? Número 1, usted no está a la deriva, hermano. Por más difícil que se vea su vida, por menos razón o contexto o sentido que usted les vea las cosas, su vida no está a la deriva. Cristo está sentado en su trono y está dirigiendo todas las cosas en su vida. Amado hermano, amada hermana. Número 2, usted no está a las fuerzas ciegas de la merced y el azar. Pastor, es que si yo tuviera más suerte, es que si yo tuviera un golpe de suerte, mire, usted no necesita un golpe de suerte, usted lo que necesita es un golpe con la Biblia, así bien puesto, que le haga entender y creer que usted no depende del gordo del 14 de diciembre, que usted no depende de que si se le va bien o si le va mal, usted depende de Dios únicamente. Esa es su única dependencia. El Señor que está en el trono, ese es su Dios. Es el que gobierna y lo bendice. Y así como lo bendice, también le puede quitar para que usted entienda que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y número 3, hay un trono y no está vacío. Hay uno sentado y gobernando. Hermanos, los dejo con esto. Tu historia personal no está gobernada por el azar, ni por tus fracasos, ni por tus enemigos, sino por el que está en el trono. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Pongámonos de pie y vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias por todo lo que nos has mostrado hoy, Señor. En tan solo 2 versos, Señor, hemos comprendido tanto. En tan solo 2 versos, Señor, tú nos has mostrado un consuelo tan grande. Pedimos, Señor, para que no olvidemos esto fácilmente y que cada vez que veamos nuestra vida, Señor, con desesperación, podamos acordarnos que hay uno sentado en el trono que gobierna nuestra vida y todas las cosas. Amado Padre, amado Cristo, tú tienes el control de todo. Y yo hoy, Señor, te pido que pueda descansar en tu beneplácito, en tu voluntad y en ese orden perfecto de todas las cosas. Señor, enséñame antes que nada, antes que ver mi futuro, Señor, antes que ver mis circunstancias, enséñame primero a levantar mi mirada y ponerla en el trono, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Señor, oramos por esta semana y por este hermoso mes de diciembre que empieza, para que tú nos guardes, nos cuides y nos ayudes en todas las cosas, Señor. Que todo, Señor, obre para bien nuestra vida y que tú nos des paz y fuerza, pero también dominio propio, Señor, para no pecar, Señor, en cosas que no debemos. Te damos gracias, Padre amado. Levante su mano, hermano. El Señor le guarde, el Señor le bendiga, el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Quedan despedidos, hermanos, que la paz del Señor sea con usted y recuerde saludar a sus hermanos antes de salir. Despedirse a sus hermanos antes de salir.